Muy buenos días o buenas tardes. Les saluda el director de vinculación con el medio de la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Estamos muy contentos de contar con la asistencia virtual de todas y todos ustedes en este conversatorio que hemos organizado desde la Universidad Autónoma en conjunto con el DAEM de la Ilustre Municipalidad de Talca. La Universidad Autónoma creó hace un tiempo una comisión denominada Comisión COVID-UA, que integramos 6 personas, directivos de la corporación, y que hemos estado preocupados de alguna manera colaborar con la comunidad en esta época de pandemia. Hemos organizado un sistema de telemedicina, un sistema de teleconsulta jurídica, teleconsulta psicológica, de consejería en salud sexual y reproductiva a cargo de la carrera de obstetricia, y estamos a punto de iniciar algo que les va a agradar mucho al área de educación de nuestra ciudad, de nuestra comuna, que es un programa de apoyo pedagógico. De tal manera que la Autónoma está trabajando de tal manera de vincularse de mejor manera a través de las diferentes instancias que nos permite nuestra existencia en la ciudad de Talca, que llevamos más de 17 años aquí en la ciudad. Yo quiero saludar a quienes nos acompañarán hoy día como expositores: el doctor Hernando Durán, que es el director de especialidades médicas de la universidad; la doctora Raselmi Torres, también integrante de esta unidad; y la enfermera universitaria a punto de obtener su doctorado, Carol Zúñiga. También nos acompaña, y a quien quiero ofrecer la pantalla y el micrófono de esta red para que nos salude, y es quien nos ha colaborado mucho en la organización de este conversatorio, cuyo tema principal es el coronavirus, pandemia que nos ha afectado mucho y que felizmente hoy día, después de mucho tiempo, hemos tenido una cifra de 1.600 y algo contagiados, lo cual nos hace vislumbrar el final del túnel. Quiero dejarles con el director comunal del DAEM de la Ilustre Municipalidad de Talca, don Rafael Marín. Rafael. Micrófono. Ahora sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias César. La verdad es que para nosotros como municipio es un placer trabajar en conjunto de forma tan coordinada con la Universidad Autónoma. Agradecer las posibilidades que nos están entregando. Nuestro alcalde Juan Carlos Díaz nos ha dicho debemos trabajar en conjunto con las universidades de la zona, y vamos a partir en esta oportunidad a través de esta modalidad online o digital en este conversatorio sobre el coronavirus, que será sin duda para todos los amigos que se van conectando una ventaja comparativa en el desempeño profesional en el futuro. De esta manera vamos a iniciar en esta pandemia una alianza estratégica con ustedes, sin duda que va a ser muy beneficiosa. Vamos a buscar las fórmulas para seguir trabajando juntos. Felicitar y agradecer la posibilidad de compartir con tanta gente, porque tengo entendido que se van conectando a cada minuto más. Entonces, decirles que desde nuestro Departamento de Educación, conscientes que la educación es una labor muy compleja, nuestro alcalde Juan Carlos Díaz, a través de nuestro sistema de educación y en coordinación con ustedes, la Universidad Autónoma, hemos querido desarrollar esta jornada de educación en tiempos de COVID. Agradecer, por supuesto, a nuestro estimado amigo Hernando Durán Palma, director de especialidades de su universidad, a la doctora Raselmi Torres y a la enfermera Carol Zúñiga, porque van a estar ayudándonos a responder todas las inquietudes que tiene nuestro
nuestros profesores y la gente que se está conectando. Así que un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y a trabajar duro. Buen día. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tus palabras y tal como lo planteé. Su micrófono, don César. Bueno, gracias, Rafael, por tus palabras. Efectivamente, la Universidad Autónoma está empeñada en colaborar con la municipalidad, con todas sus unidades y principalmente con el área de educación, dado que nuestra universidad tiene 7 carreras de pedagogía con las cuales estamos trabajando muy cercanamente con los diferentes colegios para lo que es prácticas profesionales y todo lo que involucra. Así es que muchas gracias y seguiremos trabajando. Bueno, ahora vamos a dar la posibilidad, tal como lo habíamos planificado, para que el doctor Hernando Durán haga su presentación. Una vez terminada la presentación, estará la posibilidad de que ustedes, quienes están participando, puedan requerir alguna consulta, alguna inquietud en el mismo sistema de la página que están viendo en este momento. Ya le vamos a indicar de qué manera. Estimadas y amigos que están conectados en una gran cantidad, ha ido subiendo rápidamente el número de inscritos y de participantes. Quiero dejarles con el director de especialidades médicas de la Universidad Autónoma de Chile, el doctor Hernando Durán. Hernando. Hola, muy buenas tardes. Es un grato para mí y para el equipo con el que trabajo poder hacer esta presentación y este conversatorio para ir resolviendo algunas dudas que se van teniendo a lo largo del tiempo y sobre todo en una enfermedad que ha sido de conocimiento y de dominio de toda la comunidad. Agradecer primero a la Universidad Autónoma que nos da y nos brinda la oportunidad de hacer esta actividad, a don Juan Toso, que es el jefe máximo de nuestra universidad, que sede Talca, y también agradecer obviamente al municipio de Talca, al señor alcalde y a Rafael Marín, director comunal de educación, que nos permitió hacer esta unión entre la universidad y el municipio, que es tan valiosa y que yo creo que debe ser potenciada siempre, porque tenemos que llegar a nuestra comunidad, ya sea a nuestro profesorado, a nuestro alumnado y a la ciudadanía en general. Vamos a partir con la presentación. Bueno, este es un conversatorio. Este es un conversatorio para ir resolviendo dudas, y ya presentaron a las personas que me acompañan. Ellas son la señora Carol Zúñiga, ella es enfermera, próxima a ser doctora en enfermería, que va a responder algunas dudas, sobre todo en el área de la prevención. Racelmi Torres, ella es médico, es anestesista, y también nos va a ayudar en el resolver las dudas más complejas que tienen que ver con los pacientes cuando se han ido agravando, la parte como desde la UCI, desde la urgencia, etc. Y contarle un poco del tema. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una enfermedad provocada por un virus, que es un virus que es de una familia que ya es conocida por nosotros hace ya mucho tiempo y que es responsable de la generación de muchas de las enfermedades respiratorias, sobre todo de cuadros de resfrío, que se conocían en la comunidad, pero que en el último tiempo aparecieron parte de esta misma familia de virus que se llaman, que es de los coronavirus, aparecieron dos que fueron bastante agresivos, que nos tuvo a la comunidad, sobre todo a la comunidad médica, con bastante preocupación, que son como el MERS y el SARS. Ambos afectaron a la población y tenían una letalidad muy grande, o sea, gran parte de la población que se enfermaban por este coronavirus
se morían. O sea, no se morían todos, pero había una letalidad más alta que la que tenemos hoy día del COVID-19. En cuanto al COVID, esto ya empezó desde el año pasado en una ciudad china, en Wuhan, donde había una cierta costumbre de comer ciertos animales y los vendían en un mercado, y donde empezaron a aparecer los primeros casos y que tenían neumonía, que fueron graves, y empezaron a correlacionar y se dieron cuenta que lo más probable que había surgido desde ahí, desde este mercado en esta ciudad, y empezaron los primeros casos, y eso entre septiembre, noviembre del año pasado. Y de ahí empieza esta enfermedad, que se empieza a diseminar, como ustedes ya todos saben, a través de estos vuelos internacionales, de esta salida de diferentes países, que hace que prácticamente todo el mundo hoy día tenga casos de coronavirus confirmados. Ahí aparece un poco en cuanto a cuando desde el comienzo de esta enfermedad, cuando empieza la alerta global a nivel del mundo, que fue en marzo, y ya en abril ya se reconocía que había sido en China donde había sido el origen, y la OMS ya empieza a contarnos que este virus se estaba propagando por los viajes aéreos en abril de este año, y también que se identificó en 16 de abril que la causa de esta enfermedad era el coronavirus. Pero también durante este tiempo hemos tenido algunos países que han dicho que han erradicado, entre comillas, a otros virus, como por ejemplo lo que aparecía con el SARS, que todavía no podemos decir específicamente lo mismo con el coronavirus. Ahí es mostrar un poco una lámina que me pareció interesante de estos virus, que son del coronavirus, que han sido traspasados de haber comido animales probablemente de estos mercados, donde las personas iban y elegían el animal que querían comer. Y los tres virus del coronavirus, si ustedes ven acá, el SARS, el MERS y el coronavirus, el COVID-19, tendrían un origen a nivel de los animales, en este caso el pangolín y el murciélago. Bueno, todos estos virus nos dejaron, como decía, en una situación bien especial, porque hizo que todos los equipos de salud tuvieran que enfrentar una situación un poco difícil comparado con otras enfermedades donde había un contagio importante a nivel de los centros asistenciales. Y por eso que vemos a estos médicos, a estas enfermeras vestidos de astronautas, evitando toda la posibilidad de contacto con los pacientes que estaban enfermos. La pandemia, la Organización Mundial de la Salud la declara a nivel o sea, como tal, el día 11 de marzo de este año. El coronavirus, ¿por qué se llama coronavirus? Si ustedes ven una imagen acá, no tiene que ver que se parezca a una corona, sino que tiene que ver con el halo que se ve cuando hay un eclipse de sol, y eso es lo que se puede ver a través del microscopio. Entonces es la razón de por qué tiene este nombre. El coronavirus como virus es una unidad que mide más o menos 100 nanómetros, es un tamaño muy pequeñito, y que esto va a ser importante en la consideración después para la prevención. Este virus tiene una forma bien especial, por lo que yo les contaba como este halo, y esto tiene que ver con unas glucoproteínas que están alrededor, que se llaman, que nos van a servir como para juntarse con las células de nuestro organismo y que van a provocar la infección propiamente tal. Estos receptores se unen especialmente a unas enzimas que tiene nuestro organismo, que son las enzimas convertidoras de angiotensina 2, y estas se encuentran principalmente a nivel del pulmón, pero también nos vamos a mirar que aparecen en otros lugares, por lo tanto podría contagiarse este virus a través de otros tejidos. Por ejemplo, están en las conjuntivas, y hemos sabido de casos donde hay conjuntivitis. Y también podría ser la puerta de entrada para el virus. Por tanto, cuando también hablamos de las protecciones, hay que evitar el contacto que se pudiera tener a través de los ojos. El material genético es ARN y está en una cubierta, tiene una doble membrana lipídica. También importante para el tema de la prevención,
porque una de las formas de eliminar el virus va a ser romper esta membrana lipídica, y eso lo vamos a ver que se puede hacer a través del jabón y del alcohol gel. Entonces, importante el conocimiento del virus propiamente tal, porque eso nos permite también tomar las medidas de prevención que se requieren. Ahí están estos receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, que podría ser la puerta de entrada o donde más puede provocar daño a este virus, y principalmente está a nivel de los pulmones, a nivel del intestino, y por eso en los niños causa muchas veces diarrea. Y hoy día uno de los síntomas puede ser la diarrea. A nivel de los riñones, sistema cardiovascular, incluso en los hombres a nivel de los testículos, en el hígado, en el sistema nervioso central, porque también se han demostrado que este virus puede causar alteraciones del sistema nervioso central, incluso pérdida de conciencia en niños o en adultos. Recordarles que este es un virus que tiene la posibilidad de sobrevivir más tiempo en el ambiente, y en el cartón, en el acero, puede vivir hasta 72 horas. Por eso es tan importante, e incluso las campañas que se hacen hoy día a nivel de la comuna, y yo sé que el municipio de Talca ha invertido bastante en el tema de la sanitización de las calles, porque es un virus que podría seguir sobreviviendo después de haber pasado 1 a 2 días que alguien haya estado enfermo y haya tosido, y este virus quedaría ahí presente. Y también en la superficie, por eso que también en los lugares de trabajo, y cuando pensamos en profesores en el colegio, la superficie como el pupitre, la mesa del alumno también va a tener que tener mayor desinfección. La mayor parte de las personas que sufren el COVID van a ser personas que van a tener sintomatología, o sea, van a presentar síntomas. Pero hay un porcentaje de un grupo pequeño que no tiene síntomas y que nosotros de repente le hemos tenido bastante susto, es decir, el paciente asintomático. Pero eso es un porcentaje bastante bajo. Lo que sí ocurre es que de repente le han tomado un examen a una persona que era asintomática, pero al otro día, a los 2 días, aparecieron los síntomas. Por eso que aquí el número no aparece tan abultado como de los asintomáticos. En cuanto a la severidad de la enfermedad, es una enfermedad que es bastante tranquilizadora desde el punto de vista que el 80% pueden andar muy bien, no es grave, es una enfermedad leve, pero es muy complicada porque hay un 20% de la población que se enferma que puede complicarse. Estas complicaciones pueden llegar al extremo de un 5% de este grupo total, que podría llegar a la UCI, ser intubado y puede causar la muerte. O sea, es una enfermedad que obviamente tiene una letalidad. Pero la mayor parte de la población que se ha enfermado en Chile y en el resto del mundo, la mayor parte de las personas han tenido un cuadro leve a moderado, que no ha necesitado hospitalización y que simplemente ha estado muy bien en su casa. Hay el otro grupo del 20% sí ha tenido una complicación más grave, y que puede llegar a una hospitalización y puede llegar también a la UCI. ¿Cómo se propaga? Como aparece ahí en una lámina, a través de estas gotitas que van a salir con gran fuerza, sobre todo si estornudamos o tosemos. Por eso es tan importante el uso de la mascarilla, porque si yo tengo una mascarilla y voy a toser, la mascarilla va a actuar de barrera, lo que va a impedir que este virus salte con gran fuerza a través del toser. ¿Qué es importante para todos? Conocer un poco la sintomatología. ¿Cómo saber si alguien está enfermo o no? Bueno, los síntomas en general son la fiebre, las temperaturas son más de 37.8 grados Celsius. Ojo aquí, porque la gran parte de los establecimientos tienen unos termómetros que son termómetros digitales o termómetros láser, pero no siempre la temperatura es tan exacta. Yo sugiero un termómetro en forma para cada una de las personas, y no necesariamente esté de contacto. Pueden tener tos, la tos generalmente es una tos seca, pueden tener dolor torácico, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores a nivel del cuerpo, que son las mialgias, y hay personas que han tenido mucho dolor de espalda y han pensado que es un lumbago y han sido vistos por médicos y se les ha tomado una PCR y han sido un COVID positivo. Los calofríos que van acompañando a la fiebre. Aquí en Chile se ha visto, de hecho el primer caso en Chile, que fue aquí en Talca, consultó por un cuadro que no era respiratorio propiamente tal, sino era más gastrointestinal, o sea, era un cuadro de diarrea. Por eso que hizo un poco más lento el diagnóstico posterior. Anosmia es un síntoma bastante característico, o sea, las personas pierden el olfato, y cuando pierden el olfato también pierden el gusto, esa es agebusia. Entonces, lo que nosotros hemos visto
anosmia bastante frecuente dentro de los pacientes acá en Chile. Aquí hay unas definiciones que son desde el MinSal, que es lo que significa que alguien sea sospechoso. Cualquier paciente va a ser sospechoso en la medida que haya tenido, que tenga un cuadro que sea compatible con los síntomas del coronavirus. O sea, todos estos síntomas que yo les mencionaba haría que una persona sea sospechosa, lo que implicaría que un médico debiera tomar algún examen. El caso probable, que a lo mejor no todos lo conocen, pero el caso probable es cuando alguien ha estado en contacto con una persona que tenga coronavirus y además presenta alguno de estos síntomas que yo les mencionaba. Ahora, cuando es un caso probable, los médicos debiéramos dar 14 días de licencia a esa persona, que se quede aislada, y no necesariamente tengo que tomar una PCR. O sea, podría no tomar un examen, e igual yo diría que es lo más probable que sea que tenga coronavirus, por tanto, haría el reposo de la misma manera y a lo mejor y tendría los mismos riesgos de que estar contagiando al resto de las personas. El periodo de incubación, ¿cuánto se demora en que entre a mi organismo y empiece a provocar la sintomatología? Es variable, va de entre los 2 días y los 14 días. Y eso es en general, en promedio, como a los 4 o 5 días después de haber estado en contacto con otra persona. O sea, si estuve en contacto 3 días atrás, 4 días atrás, hoy día yo podría empezar a tener síntomas. Eso es bueno saberlo, porque de esto también vamos a determinar si existió la posibilidad de haber sido contagiado o no. ¿Cómo se contagia? Se contagia, como les contaba, a través de estas gotitas. ¿Y quiénes van a contagiar? Los que van a contagiar son las personas, la mayoría de las veces, cuando tienen síntomas. Los asintomáticos no está tan claro, pero sería un periodo menor, más corto, y sería menos probable el que contagien. Pero el paciente sintomático que ya esté con tos, obviamente que tiene toda la posibilidad de estar contagiando. ¿Hasta cuándo? Hasta 14 días de haber empezado la enfermedad. Por eso que la cuarentena en Chile se determinó 14 días. Hay algunos estudios que dicen que 10 días, serían 10 días como máximo, pero como habíamos partido y ya habían algunas posibilidades de que se dejó en 14 días y por eso la licencia es de 14 días, por el tiempo de posibilidad de transmisión. Bueno, en general este es un virus que se va presentando después de la incubación, pasarán 5 o 6 días, donde empieza el cuadro sintomático con los síntomas que yo les mencionaba, y en general va bien, o sea, no tiene mayores dificultades y lentamente empiezan a desaparecer la sintomatología, se mantiene a veces un poco la cefalea y también puede persistir un poco la tos. El tema de la anosmia, esto de la pérdida del olfato, incluso después hay reportes de personas que han pasado varias semanas posterior al término de la enfermedad e igual siguen con anosmia. Generalmente los pacientes que han llegado a la UCI empiezan como a la segunda semana de tener la enfermedad, o sea, estamos hablando del día 8, 9, 10. Entonces, la preocupación médica hoy debiera estar, uno empieza con los síntomas, 8 días después, ahí es donde existe la posibilidad de complicaciones. E incluso hay personas que no han tenido gran sintomatología la primera semana, pero la segunda semana viene toda una cascada por un tema de tipo inflamatorio que puede causar una enfermedad mucho más grave y terminar en una UCI intubado y también con un riesgo inminente de muerte. Ahí desde la fisiopatología, solamente para mostrar una cosa muy rápida. La primera fase, que es la primera semana, es la fase de respuesta viral, donde está la sintomatología. Y ahí uno pasa con la parte del tratamiento, es una cosa sintomática, paracetamol, bastante líquido, no damos antiinflamatorios, nos mantenemos con más analgésicos. Pero la segunda semana viene una segunda fase distinta, que es una fase de respuesta inflamatoria exacerbada, o sea, aumentada. Y ahí es donde esos pacientes llegan a la UCI. No todos hacen las dos fases, pero la mayor parte, o sea, todos hacen la fase de respuesta viral, pero la segunda parte son los pacientes que llegan graves. El caso confirmado se hace a través de un examen que ya deben conocer, que se llama PCR, que es un aspirado nasofaringio y determina la presencia del virus, del ARN de este virus. Este PCR
generalmente lo vamos tomando cuando aparecen sintomatología. Cuando no hay síntoma, la probabilidad de que sea la PCR positiva disminuye. O sea, hay más posibilidades que PCR sea positiva cuando es sintomático la persona. En relación a las licencias hoy día está por ley, se deben dar 14 días desde el comienzo de los síntomas o 14 días desde que la PCR aparece positiva. Eso también está normado. Y hace unos pocos días atrás aparece un nuevo documento del Ministerio de Salud donde dice que las personas que han mantenido sintomatología después de los 14 días, uno como médico puede aumentar la licencia 14 días más. Y cada vez, y esto también es muy importante para todos los que nos están escuchando, en que cada vez que un médico pide un examen de PCR, tiene que llenar un sistema que se llama EpiVigila, que es un sistema que está en línea con la comisaría virtual, lo que hace que cuando quieran pedir un permiso, sobre todo en los lugares donde donde están en cuarentena, si es que están en este EpiVigila, no lo pueden llegar y sacar el permiso porque está relacionado. Para eso tiene que haber una PCR que debe ser negativa y uno en el EpiVigila anota posteriormente la PCR negativa para que salga de este sistema. Los elementos de protección personal son varios elementos de protección personal y lo que nos van a ayudar a todos. Y hoy día no es solamente para el personal de salud, porque los elementos de protección personal debieran estar para todas las personas de la comunidad, ya que lo que tienen que hacer es la barrera para evitar que el virus entre en contacto con nuestros ojos, que entre en contacto con nuestras mucosas. Y para eso vamos a ver a un médico o a una enfermera o al kinesiólogo, con una pechera plástica, con guante, con mascarilla, con un escudo facial, con el tapacalzado, con una cofia que es el gorrito, etc. Y en la comunidad nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar a la comunidad con mascarilla y con escudo facial algunos cuantos. De la recomendación de la mascarilla, en un rato más, Carol, que es nuestra enfermera, nos va a contar. El lavado de manos es lo más importante. Esto debe ser a lo menos por 20 segundos y hay que aprender a lavarse las manos. Y sobre todo, si vamos a trabajar con niños, el ideal sería acompañar a los niños a lavarse las manos y a demostrar cómo debe hacerlo. El uso del alcohol gel no va a reemplazar el lavado de manos. El uso del alcohol gel es para cuando uno anda en la calle o cuando está en un lugar donde no tiene acceso a ir a un baño a lavarse las manos. El ideal es que si hay un contacto de tocar superficie, de tocar papeles, uno debiera higienizarse las manos a través de este alcohol gel, que es al 60 o al 95%. El escudo facial, como les mencionaba hace un rato atrás, uno de los receptores por donde pudiera entrar el virus están en la conjuntiva. Por lo tanto, los ojos podrían ser la puerta de entrada y qué mejor si yo protejo los ojos a través de un escudo facial, a través de una antiparra o incluso los propios lentes de las personas. Esto ya es conocido, lo hemos visto para otras enfermedades, donde tenemos que evitar que se expulsen fuera a más de 1 metro al toser, entonces uno coloca el codo. Y hay que mantener una distancia, la distancia idealmente es más de 1,5 metros. Hablamos de 1 metro, pero en general ojalá 1,5 metros de distancia. En cuanto al tratamiento, hoy día el tratamiento en un principio es sintomático, no tenemos un medicamento que mate el virus, tampoco tenemos una vacuna de la misma forma, pero existen varios medicamentos que se están probando a nivel del mundo y que han sido bastante, en algunos se ha demostrado algunas cosas como, por ejemplo, el acortamiento de la estadía en una UCI. O sea, hay unos medicamentos que se han servido en sentido de no que disminuya la muerte, pero disminuye el tiempo de estadía, lo que podría generar menos complicaciones a lo largo del tiempo. También preocuparnos del área de los aspectos psicológicos de las personas que están teniendo esta enfermedad, también de la familia, y hoy día también con los funerales, con la muerte, porque eso ha hecho que las personas no han podido estar
en el último momento con sus seres queridos o han estado, pero ha sido un tiempo más corto que era lo habitual. Entonces también hay una problemática que se nos va a dar en el tiempo. PCR, el examen de elección, es el que va a decir que hay una enfermedad. Y también existen los anticuerpos. Este es un examen de sangre, se puede hacer de forma cualitativa o cuantitativa. Uno puede cuantificar cuánto anticuerpos hay, cuánta inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Estos anticuerpos se van produciendo primero la IgM, que empieza como más o menos el día 7 de haberse enfermado, pero al día 14 va disminuyendo la cantidad, y la IgG, que se supone que es lo que nos va a dar como la inmunidad, que todavía no está demostrado, pero que nos daría un poco más de tranquilidad, como que estuviéramos más inmunizados frente a la enfermedad para no volver a contagiarnos, empieza a partir como del día 10. Entonces hay una interpretación que esa la debe hacer un médico en relación cuando están estos exámenes elevados. Yo no, por lo menos yo no propicio mucho el utilizar como esa imagen que ustedes ven aquí, que es cualitativo porque no me dice la cantidad de anticuerpos que pueda tener la persona. Se pueden hacer escáneres. La radiografía de tórax no se ha demostrado que sean tan útiles, pero sí el escáner que muestra una imagen específica y especial de vidrio esmerilado, y eso lo ven obviamente el radiólogo, pero hemos visto personas que han estado enfermas, que no han tenido una sintomatología tan grande, pero al tomar un escáner uno encuentra que hay una neumonía extensa. Estos pacientes, muchos de ellos van a ser llevados a un hospital y van a ser hospitalizados. Aquí hay una gráfica solamente para ver qué significará la PCR, si hay IG positiva o negativa. Creo que eso es mejor que lo vean con un médico. Y esta es una gráfica que también me parece muy interesante, porque habla de la cantidad de los días, y es lo que yo les mencionaba un rato atrás, donde la PCR aparece como al segundo día de haberse contagiado, y es poquito, pero llega como al cuarto o quinto día donde tiene el pic más grande. Por tanto, ahí es cuando yo tomo el examen, va a salir positivo. Pero si ustedes miran que el día 8 o el día 14, la PCR ha ido disminuyendo, y por eso que no siempre la vamos a encontrar alta al sexto, al séptimo día. Lo más probable es que cuando ya hayan pasado 14 días la PCR esté negativa, pero ahí van a ir aumentando los anticuerpos y aparecería la inmunoglobulina G. Hay un tema importante también que tiene que ver con el RT, que tiene que ver con la velocidad de propagación del virus, y esto me ayudaría a tener la claridad de qué tan contagioso está siendo el virus en este momento. Y este RT, el ideal es que sea menor de 1, y esto se calcula dependiendo de la cantidad de pacientes activos de la semana anterior, dividido por los pacientes activos de la semana en curso. Y eso, hay menos pacientes que se estén contagiando ahora, quiere decir que hay menos replicación, y que por suerte en este tiempo más o menos ha sido así. Y como gran parte de las personas que nos están escuchando son profesores y pueden atender niños, contarles un poco de la parte del COVID de los niños, contarles que obviamente que los niños no son inmunes al COVID, pueden presentar la enfermedad, pero se ha demostrado y se ha visto que es mucho menos agresiva que en los adultos, pero sí tiene sintomatología no necesariamente tan florida como la tienen los adultos. O sea, va a tener fiebre, puede tener dolor de cabeza, va a estar irritable, puede tener un poco de tos, pero no necesariamente de la misma forma que los adultos. Ahora, afecta más o menos al 2%, a menos del 2% de menores contagiados de coronavirus van a llegar a una UCI, o sea, menos de un 2%, o sea, son en la cantidad, en cuanto a los que van a tener o que llegar a la UCI un niño, es mucho menor que los adultos, y obviamente que es menos grave que los adultos. Pero se ha descrito una enfermedad que se llama síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que es muy parecido a una enfermedad que nosotros ya conocíamos, que es Kawasaki, y donde se provoca una inflamación a nivel
de varios de los órganos de los niños. Y eso hace que varios de nuestros niños llegan a esta enfermedad y muy grave. No necesariamente al niño le hacen una PCR y sale positiva, pero sí puede haber una historia de 4 semanas atrás, tal vez, que los padres estuvieron con PCR positiva, lo que implica que este niño sí podría haber estado cursando con el COVID. La inmunoglobulina en estos niños generalmente sí demostrarían que estaba enfermo. Y en cuanto a la sintomatología de esta enfermedad, más o menos lo mismo, pero aquí aparece la fiebre alta, hay muchas lesiones a nivel de la piel, también hay adenopatías, o sea, hay ganglios que se ven inflamados, hay conjuntivitis, y los labios, porque hay deshidratación, se van a ver mucho más secos. Y solamente para terminar, creo que hemos ido bajando, lo decía don César en un principio, estamos disminuyendo el número de contagios, pero también estamos disminuyendo el número de muertes, lo que no quiere decir que no tengamos que mantener todas las medidas de los cuidados que hemos tenido a lo largo de este último tiempo. Y no solamente en las personas que van a la UCI son los adultos mayores, sino que también hay personas jóvenes, personas de 20, 30 años, que han llegado a la UCI por producto del coronavirus. Ahora, para que esto funcione y que tengamos una buena respuesta a nivel de todo el país, va a depender de cada uno de nosotros, y yo creo que uno tiene parte por el conocimiento y otro parte por el cuidado personal y también el cuidado familiar. Don César. Muchas gracias, doctor. En realidad muy completa la presentación que ha hecho, como es habitual en usted. Antes de dar paso a las preguntas y respuestas que realizarán nuestros participantes, que felizmente en un gran número están conectados, nosotros tenemos el sistema que nos va permitiendo ir viendo quiénes y en qué cantidad se conectan. Antes de eso quisiera contarles que la Universidad Autónoma, a través de su laboratorio clínico de la carrera de Química y Farmacia, está participando en la Red Nacional de Laboratorios COVID, de tal manera que también nosotros estamos contribuyendo a la evaluación de muestras de COVID y entregándolas a los hospitales que nos están enviando esas muestras, de tal manera que también por ahí la Autónoma contribuye con esta solución al problema del COVID. Doctor, yo quiero que usted lidere las preguntas y respuestas. Tanto usted como la doctora Raselmi Torres y la enfermera Carol Zúñiga estarán a cargo de ella. He visto que hay algunas ya que se han planteado, y quienes están conectadas y conectados en este momento lo pueden hacer a través de su misma pantalla. Doctor. Bueno, primero que nada, gracias por la atención, y voy a leer algunas preguntas. Yo creo que en la medida que vamos a ir dando respuestas, si no, lo vamos a hacer en forma posterior y mandaremos un correo y para que todo sea contestado. Carol, nos preguntan en cuanto al tema educativo, o de qué manera podríamos empezar una vuelta a clase. ¿Qué elementos de prevención, protección debiera tener el profesorado si empezáramos nuevamente las clases en forma presencial? Bien, buenas tardes a todos. Es una bonita pregunta y es un desafío a la vez contestarla, porque implica varias cosas. Estamos en una situación compleja, pero sin embargo tenemos que de alguna manera seguir viviendo y seguir haciendo cosas, y eso implica que tenemos que pensar en el retorno, independiente de cómo eso sería. Y por lo tanto tenemos que pensar también en qué sería lo esencial a considerar en este retorno. Y yo creo, desde mi perspectiva y pensándolo desde la salud pública,
Creo que tienen que haber algunos elementos que tienen que ver básicamente con la educación, vale decir que todos los que están o estamos involucrados en este retorno, y en este caso particularmente los profesores, manejen las formas de contagio, manejen las formas de cuidarse, manejen las formas de protegerse, y además se tomen algunos cuidados que son generales e individuales. Creo que esos son los ejes esenciales para pensar en cómo vamos a volver. Cuando pensamos en la parte educativa, creo que es esencial que haya capacitaciones, creo que es esencial que a los alumnos también se les informe, se les capacite y se los considere. Vale decir que también les contemos cómo se transmite, cómo se cuida, cómo uno de alguna manera evita esta transmisión. Y desde la perspectiva de los cuidados generales, van a haber algunos elementos que tienen que ver como con la limpieza de superficie, con lo que es más general. Recordemos que este virus se deposita en ciertas superficies y luego el contacto de nuestras manos con esa superficie lo hace que nos llevemos las manos a la boca o a los ojos y que nos contagiemos a través de esa forma. Y luego la forma de protegerse desde lo personal tiene que ver con estos cuidados que guardan relación con el uso de estos elementos que de alguna manera hacen de barrera y que limitan el contagio o reducen la posibilidad de contagio. ¿Vale? Entonces, si uno hace un resumen de en qué deberíamos pensar para volver o para que esta vuelta sea segura, independiente del momento en el que sea, creo que debería ser en base a estos ejes: el educativo, los cuidados generales y los cuidados individuales, entendiendo que cada uno de ellos va a tener algunos elementos, pasos, estrategias que vamos a tener que considerar y que involucran no solo a los profesores, no solo a los alumnos, sino también a la familia y a la comunidad donde ellos están insertos. Esto es a grandes rasgos, porque hay muchas cosas chicas que nos encantaría poder compartir con ustedes, que van a ser de mucha ayuda y que esperamos poder seguir haciéndolo. Pero para comenzar, creo que estos elementos más generales son los que nos podrían ayudar para empezar a pensar en volver. Yo dejaría, pensando lo mismo, Carol, y pensando en el profesorado, que obviamente que tiene que existir un protocolo para el inicio de clases, y este protocolo tiene que contemplar absolutamente todos los elementos, y aquí hay una pregunta que me hacen, y por eso lo quiero mencionar, en relación a si las salas de clase estarían en condiciones o serían un ambiente propicio, preguntan, para la transmisión, para contagiarse del coronavirus, preguntando también en el distanciamiento de las personas. Entonces, por lo menos a mi juicio, que es importante, tiene que haber un protocolo donde tienen que haber elementos, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el que los niños debieran tener una mascarilla para trasladarse, y podrían haber mascarillas que debieran estar dentro del colegio para que pudieran estar durante las clases, tener cuidado con el tema de las mascarillas en cuanto a que no se vayan a mojar, etcétera. Y el alcohol gel que debiera estar disponible en todas las salas. Y preguntan acá, Carol, además, si el lavado de manos versus la higienización con el alcohol gel. ¿Cuántas veces uno deberá lavarse las manos? ¿Cuántas veces deberá colocarse alcohol gel? Entonces, eso creo que también va a ser parte de la enseñanza y que debiera estar dentro de un protocolo que debiera estar normado del lavado de manos, de la higienización, del uso de la mascarilla, de la distancia entre los asientos, del tema de la educación física, que también lo preguntan. Entonces, eso, Carol. Sí. Respecto del tema del lavado de manos, nuevamente recordar que para poder prevenir esto es un todo. El todo es el protegernos y proteger a otras personas. Para protegernos, uno puede utilizar el lavado de manos, la higienización y el uso de mascarillas. Para proteger a otras personas, son los mismos, pero además entendiendo el tema de las barreras. Cuando hablamos de lavado de manos, estamos hablando de un proceso, no es la pasada debajo del agua, sino que es lavarse las manos con agua corriente, usando jabón, que debe durar ojalá 40 segundos, pero nunca menos de 20, y
implica la remoción de todos los gérmenes, los virus, etcétera, que pueden estar en nuestras manos. Pero es diferente a higienizar, porque higienizar implica el uso de una sustancia que va a quedar en nuestras manos y que mata lo que hay en la superficie de nuestras manos, pero no es por arrastre, se mantiene ahí, pero las mata en este caso. Entonces, uno debería lavarse las manos toda vez que pueda, pero cuando no pueda, utilizar el alcohol gel, y eso la cantidad de veces que sea necesario hasta que uno sienta que sus manos están sucias o cuando las manos se ven visiblemente sucias. Por lo tanto, lavado de manos más higienización son de alguna manera complementarios. Gracias, Carol. Raselmi, hay una pregunta en relación al tema de los medicamentos y nos preguntan si hay medicamentos para el COVID, cuál podría ser la experiencia del manejo de algunos medicamentos que son los antivirales que han aparecido hoy día en televisión y que se escucha bastante en relación un poco a disminuir la sintomatología o el cuadro clínico. Y también nos preguntan ahí si el uso de algunos alimentos especiales o el tomar vitamina C ayudaría a que uno no se contagiara o tuviera mejores defensas. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y todas que estemos conectados hoy. Realmente no hay un medicamento que sea específico para tratar el coronavirus. En este caso, se han hecho estudios con algunos retrovirales o antivirales que van a hacer es disminuir la cantidad de tiempo del paciente críticamente enfermo dentro de las UCI. Igualmente, incluso hemos utilizado acá con éxito en Chile los corticoides como la dexametasona, que nos ayuda igualmente a disminuir la cantidad de tiempo de estos pacientes críticamente enfermos conectados a ventilación mecánica o aquellos que utilizan cánulas de alto flujo. Generalmente lo que se indica es un manejo sintomático de aquellos síntomas que vayan apareciendo a medida que va progresando la enfermedad. Pero una cura como tal no la tenemos, se habló incluso de la hidroxicloroquina, pero viendo todos estos efectos adversos que ha ocasionado a nivel cardiovascular y se determinó de que no es efectiva para tratar este tipo de enfermedad. Igualmente con los alimentos, incluso se han hecho estudios de que los alimentos alcalinos, de que el uso de vitamina C, como tomar jugos de limón, tés de naranja, estos tampoco nos van a ayudar en la prevención o en la disminución de síntomas de la enfermedad. Aún estamos en la espera de la vacuna, hemos avanzado ya en estas investigaciones y próximamente pues hablamos de unos meses como diciembre, enero, ojalá podamos contar ya con la vacuna que sería la real prevención para la enfermedad. Gracias, Raselmi. Bueno, la primera parte de los medicamentos, generalmente nosotros damos medicamentos analgésicos que tienen que ver con la sintomatología que tiene el paciente, sobre todo con la cefalea, que es muy intensa, y yo creo que el medicamento que más recetamos los médicos es paracetamol. Hay unos estudios que todavía no están muy categóricos en relación a algunos antiinflamatorios, con el ibuprofeno especialmente, entonces uno igual le tiene un poco de susto, aunque han demostrado que podría utilizarse. Hay una pregunta que hacen en relación a si una persona no tiene fiebre, pero tiene otra sintomatología, como por ejemplo diarrea, si es necesario tomar la PCR. Contarles un poco que en el último tiempo han disminuido la toma de exámenes en los diferentes laboratorios. Se estaban tomando una gran cantidad hace 3 semanas atrás, pero ha disminuido el número de tomas de exámenes actual. Eso también ustedes lo han visto, hoy día tenemos en la comunidad, se están yendo a algunos lugares a tomar PCR. Entonces, si la sintomatología tiene alguno de los síntomas del coronavirus, como diarrea, a lo mejor un poquito de tos o algo de dolor de garganta, yo recomendaría que le tomaran la PCR. Es mucho mejor asegurarnos que la persona está positiva. Entonces, diarrea sola, lo he visto en niños, solo diarrea, se ha tomado PCR,
el caso ha sido confirmado, ha sido PCR positiva y se han tomado todas las medidas que corresponden. Yo creo que la medida que se pueda hay que hacerlo. En cuanto a los niños, muchos de los niños en este periodo que han sido contacto estrecho, que son las personas que están a menos de 1 metro, y obviamente que los papás no van a tener a un niño chiquitito, no lo van a tener lejano, al contrario, a muchos de los niños no se le tomaba la PCR. Tal vez ahora, en esta etapa donde vamos a intentar de llegar al máximo, como lo hizo China en algún instante, de tomar exámenes a la mayor parte de la población, que sería el ideal, yo creo que sí lo van a hacer. Algo que me preguntan acá, Raselmi, en relación al tema de las mascarillas de alto flujo y que escuchan, y porque se ha escuchado el tema del prono. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto del pronovigil, de estas mascarillas nasales de alto flujo, que es lo mismo, preguntan si es lo mismo que los ventiladores, etcétera? Ya. Bueno, con respecto a lo que tú explicabas de la cantidad y el porcentaje de los pacientes que pueden agravarse, las cánulas de alto flujo no es lo mismo que usar un ventilador mecánico. ¿Okay? El ventilador mecánico es cuando el paciente está críticamente enfermo, debe estar este paciente sedado e intubado para ser conectado a este dispositivo que lo va a ayudar a ventilar. ¿Okay? Las cánulas de alto flujo son aquellas que utilizamos en un paciente moderadamente enfermo, que igualmente debe estar hospitalizado, no puede ser de manejo ambulatorio, y son unas cánulas que se introducen a través de los orificios nasales y le vamos a colocar alto flujo, que significa entre 40 a 60 litros por minuto de oxígeno a este paciente. ¿Qué va a hacer? Que nos va a ayudar a que él pueda respirar mejor y avance un poco más en cuanto a lo respiratorio, sin llegar a la intubación mecánica. El pronovigil, de lo que hacías mención, lo que significa es que estos pacientes, generalmente cuando están boca abajo o de guatita, en posición prono, se ha realizado estudios donde donde se identifica que es más fácil que todas este oxígeno que estamos inyectando puedan alcanzar las bases pulmonares y poder expandir todo lo que son los alvéolos y pueda respirar mejor. El pronovigil significa que este paciente va a estar despierto, algunas veces con una sedación suave, puede estar usando bien sea ventilación mecánica o con mascarilla de alto flujo en posición boca abajo y se mantiene allí durante 3 a 4 días. Y realmente ha sido muy beneficioso y el paciente ha podido salir antes de esta sintomatología de moderada y crítica. Muy bien, Raselmi, gracias. Aquí me dicen algún examen que nos puedan recomendar a los profesores para saber cómo están nuestras defensas antes de volver a contacto con nuestros alumnos. Es una pregunta difícil, porque en realidad en la mayor parte de las personas deberán tener una defensa que pudieran ser adecuada. ¿Qué es lo que nos encontramos? Sí, encontramos que si uno quisiera ver cómo está uno, debiera hacerse un chequeo general. El control de la presión, el control de la diabetes, si lo tienen, el tema del peso. Con Raselmi lo conversábamos hace unos días atrás, de los pacientes que tienen mayor riesgo de estar más graves, tienen que ver con la baja de inmunidad, la obesidad, que es un tema lamentablemente muy grande en nuestro país, la hipertensión arterial, la diabetes. O sea, personas tienen mayor riesgo de enfermarse más grave en la medida que tienen estas enfermedades que en Chile son bastante frecuentes. Entonces yo creo que un chequeo en general de la parte de la salud propiamente tal. Ahora, si saber o no saber si uno si tiene o no tiene, o las defensas en relación al virus, eso también es algo controversial porque no hay mucho estudio. Recuerden que es una enfermedad que tiene poco tiempo. Nosotros partimos en noviembre más o menos con el primer caso, aparece la neumonía en Wuhan, y después nosotros llevamos recién este año, entonces ni las vacunas han tenido posibilidades primero había que crearlas, después hay que probarlas. Entonces, son tiempos.
hay muchas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, me preguntan si es que uno puede volver a enfermarse si una vez ya se contagió. Y la respuesta en este momento es que no es que yo no la sepa, es que no lo sabemos. En realidad, la inmunidad no está tan clara. La IgG, no todas las personas, aunque hayan tenido la enfermedad, tienen IgG positiva. O sea, no todos no van a tener un aumento de esta inmunoglobulina. Entonces, y no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunoglobulina en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque todas estas respuestas están en relación a los tiempos que lleva la enfermedad propiamente tal. Si esto tuviera una historia de 2 años, 3 años, probablemente tendríamos más respuestas. Lamentablemente hoy día vamos construyendo respuestas en la medida que también vamos experimentando y vamos conociendo más de este virus. Por tanto, yo que recomendaría hacerse el chequeo que corresponda a la edad de cada uno de ustedes, mantener los hábitos de vida saludable como profesores siempre. El tema de la obesidad podría ser un riesgo, el tema de la hipertensión también podría ser un riesgo, y en los adultos mayores, que también son una población de riesgo. Y lamentablemente para nosotros los varones, esta es una enfermedad que afecta más y más grave a los varones. Eso también podría tener que ver con esta enzima convertidora de angiotensina que les comentaba hace un rato atrás, que hoy día que es más, parece en los hombres. Imagínense, no están en la parte, están en los testículos, también tenemos estos receptores. Hay una pregunta para Carol en relación a la prebásica. Una profesora nos pregunta cuáles serían las medidas que podríamos tener pensando en prebásica, el reingreso de nuestros más pequeñitos. Pensando en el uso de mascarilla, Carol. Esa es la pregunta. Si pueden mantener la mascarilla. Sí, primero tienen que usarla. Segundo, si la pueden mantener con los riesgos que pudieran tener asociados. Sí. Bien, recordando el tema del uso de las mascarillas y los elementos de protección personal en general, hay que ser enfático en decir que lo ideal sería que no tuviéramos contacto con otras personas. Si la vamos a tener o es obligatorio que la tengamos, tenemos que mantener una distancia física. Si con todo no podemos tener distancia física, tenemos que tratar de usar barreras que hagan que mis fluidos, mi gotita de fluye y mi respiración, digamos, no llegue hacia el otro. Y de esa forma lo ideal es usar mascarillas o cubreboca y mantener esa distancia. Y de la mano con lavarse las manos y higienizarlas. Pero hay un grupo etario que son los más pequeñitos. Otra cosa, que la OMS y la CDC desaconsejan el uso de mascarilla toda vez que las personas no pueden retirárselas sola o tengan algún problema para respirar, y en los menores de 2 años. Pero también hay un poco de controversia entre el grupo de los 2 años y hasta los 6 años, porque efectivamente el uso de mascarilla tiene que ser un buen uso. Eso significa que no haya una gran manipulación, que no se tomen o no se toquen por delante, que el retiro sea a través de los elásticos hacia adelante y que no se juegue con ella. Y uno entiende que en los grupos más pequeños los niños muy probablemente van a andar con la mascarilla capaz que hasta tirándola para todos lados. Entonces es complejo de decirlo, porque en definitiva lo ideal es que la usemos. Lo ideal es que los niños la usen. Lo ideal es que se mantenga la distancia. Lo ideal es que hayan grupos pequeños dentro de la sala. Pero en la práctica también entendemos que eso pudiera no ser real. Entonces hay otras formas que pueden ayudar a que disminuya el riesgo. Y aquí quiero ser también como clara, porque riesgo cero solo si uno está aislado en su casa. Si uno sale, siempre tiene el riesgo de contagiarse. Y ese riesgo aumenta o disminuye teniendo algunas conductas o haciendo algunas cosas. Disminuye si yo tengo grupos más pequeños. Disminuye si yo tengo un grupo estable. Disminuye si yo higienizo, me lavo las manos y limpio la superficie. Por lo tanto, pensando en los grupos más pequeños, entre escolares o los N1, los niños más del entremedio, digamos, los más pequeños, pero no tan pequeños, yo pensaría en tener grupos reducidos, en alternar días tal vez, en alternar jornadas, en alternar recreos, en mantenerlos en este cautiverio, entre comillas, en donde yo tengo el mismo grupo estable, y además
la educación, enseñarles a lavarse las manos, a higienizarse, y por qué no, podrían usar las mascarillas siempre y cuando les enseñemos que lo importante es que no juguemos con ellas o que no no nos toquemos por delante, y que si no las vamos a usar, no tenemos que lavar las manos. Creo que tiene que ver un poco con eso de la educación, y que hay que adaptarse también a la realidad. Así que sí, los mayores de 2 años pueden usar mascarillas, pero depende mucho de la realidad a la que estemos sujetos, y de no poder usarla podemos utilizar otras estrategias que nos permitan reducir o disminuir el riesgo de contagio. Gracias, Carol. Yo creo que por el tiempo, por el tema que era más o menos 1 hora la invitación, hay muchas preguntas, pero no me gustaría irme sin responderlas todas, pero no podemos por lo mismo. Entonces, vamos a ver de alguna manera para las preguntas mandarle una respuesta o comunicarnos de alguna forma, que sería bastante bueno para nosotros. Solamente decirle algo que en cuanto a la sintomatología, los síntomas pueden ser un día. Alguien pudo tener dolor de garganta anoche y hoy día van donde el doctor, y el doctor dice, no, pero tiene que tener más tiempo. No, en realidad no habla de la cantidad de días que uno tiene que tener sintomatología. Alguien tuvo dolor de garganta anoche, hoy día me va a ver, le tomo un examen y le sale positivo. Entonces no tengo un tiempo. O sea, si tienen esta sintomatología, alguno de estos síntomas, por favor consulten, porque en realidad consultan por el cuidado propio y también cuidado de las personas. Existen residencias sanitarias, existen hoteles, hoy día son hoteles donde las personas se van a las residencias cuando no pueden estar en su domicilio, por tanto, el Estado de alguna forma ha intentado de dar protección a las personas con la enfermedad. Y decirle algo y ofrecerles durante este mes, en lo que queda de este mes, nosotros como Universidad Autónoma estamos haciendo telemedicina, o sea, a través de la misma forma que trabajamos aquí. Estamos teniendo un grupo de médicos, son médicos formados en la especialidad que yo tengo, que es medicina de familia, y están haciendo estas atenciones gratuitas. Entonces, los queremos invitar, si alguno de ustedes quiere hacer una consulta con nosotros, y para eso Raselvi les va a contar a qué correo pueden escribirle, y pueden tener una consulta gratis con alguno de nuestros médicos que se están formando en la especialidad. Raselvi. Sí, pueden escribir al correo telemedicina@cloud.uautonoma.cl y especificar que desean realizarse una consulta de telemedicina, y posteriormente serán contactados. Esto es gratuito, esto es un apoyo que queremos dar a nuestra comunidad. Yo creo que sería bueno que lo puedan aprovechar, sean ustedes o sean sus familiares. No damos licencias, para que sí sepan, no damos licencia, y las recetas retenidas no las podemos entregar, pero toda la demás orientación, y si alguno de ustedes quedó con una duda y dice, hoy yo tengo este dolor y esta molestia, ¿no será COVID? Hagan la consulta, pídanlo, y nosotros mañana los vamos a estar atendiendo, y hay un grupo de 10 médicos, 11 médicos que están atendiendo teleconsulta, y esta telemedicina en realidad yo creo que es un apoyo, y sobre todo en tiempos de pandemia donde las personas no pueden llegar y salir. Así que eso, de mi parte, dar las gracias, agradecer al equipo y dejar con ustedes a don César para terminar este webinar. Muchas gracias, doctor. En realidad estamos muy contentos, muy satisfechos por la respuesta que hemos tenido de quienes se inscribieron durante los días anteriores. Agradecer al doctor Hernando Durán, a la doctora Raselmi Torres y a la enfermera Carol Zúñiga por su participación una vez más en este tipo de conversatorios online. Agradecer al director comunal del DAEM, de la ilustre Municipalidad de Talca, Rafael Marín, quien también nos colaboró en la convocatoria, en la organización de esto, y a nuestro equipo de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile. Esperamos que este sea el primero de muchos conversatorios sobre distintos temas que vamos generando desde alguna de las 7 facultades que tiene la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Muchas gracias, sigan cuidándose, sigan quedándose en casa, y será
Hasta otra oportunidad. Buenas tardes.